Hermanos, vamos a continuar con el Salmo 18, pero ahora de los versos 20 al 29. Entonces, esta sería la parte 2 del sermón titulado "De Dios es el socorro de los hombres". De Dios es el socorro de los hombres. Esta sería la parte 2. Y al principio del Salmo 18, ¿qué fue lo que vimos? Primeramente vimos cómo David estaba exaltando a Jehová porque Jehová era el refugio de David y lo había estado librando, o más bien lo libró de sus enemigos, de acuerdo con el título de Salmo, lo libró de todos sus enemigos cuando él se encontraba más desesperado. ¿Recuerdan cómo estaba la analogía? Que él estaba encadenado en muerte, encadenado al Seol. O sea, prácticamente David estaba diciendo: Dios, ya me voy a morir, mis enemigos ya me tienen atado, ya no sé exactamente qué hacer. La muerte ya está sobre mí, prácticamente usando la analogía, el hacha, la espada ya está en mi cuello. Señor, si tú no me ayudas de mis enemigos, tanto espirituales como terrenales, yo no sé qué voy a hacer. Entonces, cuando el Señor escuchó la súplica de David, ¿qué hizo el Señor? Se airó, se indignó cómo estaban tratando a uno de sus hijos, y el Señor simplemente obró. Y cuando el Señor obra, el Señor libera. Y David fue liberado. Y David exalta al Señor porque lo liberó de sus enemigos. ¿Y por qué lo liberó de sus enemigos? Bueno, porque le plació a Dios hacerla así. Le plació a nuestro Señor liberar a David de sus enemigos. Entonces nosotros lo que estábamos viendo eran características que tenía David que le ayudaron a obtener el socorro de Dios. Y nosotros vimos en la sesión pasada el primer punto del bosquejo general de todo el Salmo, que está muy largo, son 50 versículos. Vimos que del versículo 1 al 19, David tenía la característica de clamar a Dios para socorro. Entonces, aprendimos que si tú quieres el socorro de Dios, tienes que clamar a Dios por ese socorro. Tienes que orar por él, tienes que pedírselo. Y hoy vamos a ver el punto número 2. Si tú quieres el socorro de Dios, tienes que obrar en justicia. Si tú quieres el socorro de Dios, tienes que obrar en justicia. Y esto lo vamos a ver de los versículos 20 al 29. Pero antes de mostrarle el versículo específico de los versos 20 al 29, vamos a leer el Salmo 18, verso 20 al verso 29. Salmo 18, verso 20, verso 29. Por favor, que no se nos olvide lo que ya vimos en la sesión pasada del verso 1 al 19, porque recuerden, es un solo salmo, está todo de corrido. Simplemente yo lo dividí así para el estudio. Dice Salmo 18, verso 20 al 29. Dice así la palabra de Dios. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrarás mis tinieblas. Contigo devastaré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Detengámonos allí. Les voy a presentar rápidamente el bosquejo del día de hoy, que es punto número 1 del bosquejo. Dios recompensa a los justos, del verso 20 al verso 24. Punto número 1 del bosquejo, Dios recompensa a los justos, del verso 20 al verso 24. Punto número 2 del bosquejo, Dios recompensa a los buenos y a los malos, verso 25 al 27. Punto número 2 del bosquejo, Dios recompensa a los buenos y a los malos. Versos 25 al 27. Y por último, punto número 3 del bosquejo, Dios recompensa con su ayuda, versos 28 y 29. Punto número 3 del bosquejo, Dios recompensa con su ayuda,
verso 28 y 29. Entonces, ahora sí, hermanos, teniendo esto en mente, vamos a entrar de lleno a nuestros versículos. Vean, estamos en el punto número 1 del bosquejo. Dios recompensa a los justos, verso 20 al 24. Vamos a leer el verso 20. Verso 20, dice así la palabra de Dios. Salmo 18, verso 20. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Y en este verso, hermanos, nosotros encontramos una declaración muy interesante que hace el rey David, porque recuerden, el rey David es autor de ese salmo, la cual es que Dios recompensó al rey David conforme su justicia y conforme la limpieza de sus manos. Esto está declarando el rey David en el Salmo número 18. Pero hay que notar las palabras que está ocupando aquí el rey David. Primeramente, la palabra justicia, que habla de una rectitud, tiene un significado de rectitud, es decir, el actuar conforme una norma o estándar moral. Cuando David está ocupando aquí la palabra justicia, está dando a entender que está actuando conforme una norma o un estándar moral. En otras palabras, David dice que actúa conforme al estándar moral de Dios. Cuando él dice que él es justo, está refiriéndose a sí mismo que actúa conforme al estándar moral de Dios. Y la frase limpio de manos no quiere decir que se lava todos los días las manos, ¿no? Que bueno, Señor, me estoy lavando todos los días las manos con agüita y mi jamoncito. No, la frase limpio de manos denota las buenas obras hechas, escucha, las buenas obras hechas conforme al entendimiento del estándar moral de Dios. Entonces, David está diciendo que él fue recompensado por Dios por actuar conforme a la voluntad de Dios, agradándolo con sus buenas obras que él hacía entendiendo esta voluntad moral de Dios, que él actúa conforme a la justicia de Dios. Y la recompensa que recibió David conforme él vivió en esta integridad moral fue la victoria sobre sus enemigos. Esta fue la recompensa que recibió David por entender la moral de Dios y vivir conforme a esa moralidad y actuar en buenas obras aplicando esa moralidad, aplicando esa justicia que él tenía. Él recibió ayuda de Dios. Y aquí hay algo que aprender, hermanos. Escúchenme. Dios recompensa a los hombres justos y con manos limpias. Dios recompensa a los hombres justos y a los hombres con manos limpias. Si no te ha quedado claro esto, hermano, yo lo repetiré con otras palabras. Escucha, si quieres que Dios te recompense o te ayude prontamente en alguna necesidad, entonces tú debes de vivir conforme a la voluntad de Dios, haciendo obras que le agraden a Dios. Eso es lo que tú necesitas. Y así de simple, hermanos, es conseguir la recompensa de Dios conforme a nuestra justicia. Pero el salmista no se queda ahí, ya que comparte en los siguientes versículos que lo hizo para obtener, ¿qué hizo el salmista para obtener el favor de Dios? Porque tú te puedes preguntar, bueno, está bien, vivo conforme a la moralidad de Dios, conforme a su palabra, está bien, pongo en práctica esta palabra viviendo con manos limpias, pero exactamente, Sergio, ¿qué hizo David para obtener el favor de Dios que yo lo quiero? Porque todos queremos el favor de Dios, ¿cierto? Todos queremos que Dios nos ayude en algo. Todos queremos que cuando nosotros oremos, Dios conteste rápidamente, conforme a nuestras necesidades y, por supuesto, conforme a su voluntad, porque recuerden esto, Dios es soberano. Entonces yo te voy a decir qué es lo que hizo David. Primero, punto A, no se apartó de sus caminos. ¿De quién? ¿De David? No se apartó de los caminos de Dios. Ve lo que dice el verso 21. Salmo 18, verso 21. Salmo 18, verso 21. Y el primer punto para obtener el favor de Dios es no apartarse de sus caminos, de los caminos de Dios. Ve lo que dice Salmo 18, verso 21. Dice así:
porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Eso es lo que dice David. Y hermanos, todos los hijos de Dios estamos llamados a vivir una vida en santidad, dejando a un lado nuestros deseos pecaminosos, nuestro pecado, para así complacer a aquel que dio la vida por todos nosotros. Y esto, hermanos, lo sabía el rey David, ya que voluntariamente el rey David decidió vivir en obediencia, caminar en integridad estos caminos de Jehová, sin apartarse de ellos ni a derecha ni a izquierda. En otras palabras, David estaba viviendo una vida transformada. David estaba viviendo una vida que solamente los hijos de Dios podían seguir. Ve lo que dice Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Salud. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo con respecto a esto? Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es caminar los caminos de Dios. Renovar nuestro entendimiento, esforzarnos por vivir vidas santas, esforzarnos para que nuestras vidas sean sacrificios vivos a nuestro Señor, nuestros cuerpos sean sacrificios vivos a nuestro Señor. Obviamente, hermanos, que caminar diariamente en los caminos de Dios no es algo fácil. Negarte a ti mismo cada día no es algo fácil. Necesitas esforzarse y requiere que el cristiano día con día, segundo por segundo, se niegue a sí mismo para poder hacer la voluntad de su Señor. Pero hermanos, déjame decirte una verdad. Para esto hemos sido llamados a salvación. Para vivir vidas santas, para vivir vidas rectas, para caminar en obediencia al Padre y caminar los caminos que Dios nos dice que caminemos. Este es tu gran llamado, hermano. Ve lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 al 16. Ve lo que dice el apóstol Pedro. Como hijos obedientes, escuchen, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, o sea, en lugar de conformarte a estos deseos pecaminosos, sino, al contrario, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, este es el camino que tienes que estar viviendo día con día. Este es el camino que tienes que seguir, la santidad de Dios, poner por obra su justicia si quieres obtener el favor del Señor. Además, déjeme decirle que no solamente es nuestra obligación caminar estos caminos, sino también hay una ventaja en caminar diariamente y esforzarnos en caminar diariamente en los caminos de santidad de Dios. Hay una gran ventaja. ¿Saben cuál es esta gran ventaja? Escúchame, que tu conciencia está tranquila. Que tranquilamente puedes decirle al Señor: Señor, ayúdame. Porque ¿a poco no es verdad que cada vez que nosotros pecamos al Señor, nos cuesta trabajo por pena levantar una oración al Señor? Claro que sí, porque entendemos que Él es santo y entendemos que nosotros hemos pecado. Entonces, si quieres evitarte todo esto, que es malo para nuestras almas, ¿qué tienes que hacer? Pues simplemente vivir una vida en santidad, lo más obediente posible al Señor. Y así encontrarás paz.
Ve, yo lo leo Segunda de Corintios capítulo 1, verso 12. Ve lo que dijo el apóstol Pablo conforme a tener conciencias limpias, conciencias tranquilas. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 12. Yo lo leo. Porque porque nuestra gloria es esta. El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Cuál es la gloria que tú puedes tener, hermano? Pues que has caminado la vida santa en el Señor, no conforme al mundo, sino conforme a su sabiduría. Y eso te ayudará a levantar oraciones santas a Él. Y eso ayudará a que Él conteste tus oraciones. Ahora, en este punto tengo que dejar algo en claro, hermanos. El hecho de que estemos llamados a vivir vidas santas, como David, o sea, caminar en los caminos de Dios, no significa que automáticamente dejemos de pecar. Esa es una gran realidad. ¿Por qué? Porque mientras estemos en esta carne, vamos a pecar. Y es necesario que entiendas esto. No esperes perfección en tu vida. Ve lo que dice Primera de Juan capítulo 1, verso 8 y verso 10. Primera de Juan capítulo 1, verso 8 y verso 10. Primera de Juan capítulo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está ¿en dónde? En nosotros. Ahora acompáñame a Romanos capítulo 7, verso 18 al verso 20. Romanos 7, verso 18 al verso 20. Romanos capítulo 18 al 20. Perdón, Romanos capítulo 7, verso 18 al 20. Dice así la palabra de Dios. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo tenía esta lucha. Pablo decía, quiero hacer el bien, pero lejos de hacer el bien que quiero hacer, hago el mal que no quiero hacer. ¿Por qué ocurre esto? Porque todavía mora pecado en mi carne. Es algo inevitable. Todo hijo de Dios va a pecar. Ahora, si después de escuchar estos dos versículos, tú dices en tu corazón, bueno, si el pecado mora en mí, es inevitable que peque, entonces voy a pecar voluntariamente y me voy a dejar arrastrar por mis pecados que tanto me gustan. Pónganle ahí el que ustedes quieran, el que ustedes más les guste. Déjame decirte una cosa. Estás malentendiendo el texto. Y probablemente tú no seas un cristiano verdadero. ¿Por qué? Porque estos versículos no nos dan pie a que pequemos. No son versículos donde te diga el Espíritu Santo puedes pecar, sino simplemente son versículos donde el Espíritu Santo te está diciendo, eres pecador, cuidado. Eres pecador, guárdate. Eres pecador, esfuérzate para dejar ese pecado. ¿Cuál es uno de los anhelos más grandes del cristiano, además de que Cristo ya regrese por nosotros? Dejar de pecar. Dejar de pecar. Si tú no anhelas dejar de pecar, probablemente no eres un verdadero cristiano. Así te lo digo. Si tú abrazas tanto ese pecado que Dios tanto aborrece, quizás tú no seas un verdadero cristiano. Es esta la realidad. Ahora, por esta causa David escribe lo siguiente. Vámonos al verso 21. Otra vez. Salmo 18, verso 21. Vamos a leerlo desde el principio, aunque solamente retomemos la última parte. Ve, Salmo 18, verso 21. Dice, porque yo he guardado los caminos de Jehová
Eso ya lo estudiamos, pero vean cómo termina diciendo esta frase. Y no me aparté impiamente de mi Dios. ¿Qué quiere decir esto? Con esto David está diciendo, seguí los caminos de Jehová, caí, porque todos caemos en pecado, pero yo no me aparté voluntariamente de mi Dios. ¿Por qué hay menos gente en las iglesias hoy en día? Es más, ¿por qué en esta iglesia llega gente y se va? Porque se aparta impiamente de su Dios, porque ellos voluntariamente han decidido apartarse de su Dios. Y eso es lo que nosotros no tenemos que hacer cuando pequemos. Podemos pecar, sí, pero tenemos que regresar a nuestro Dios. Y David dice, yo pequé, estoy en tus caminos, Señor, pequé, pero no me aparté impiamente, no me aparté para abandonarte, sino que caí, me salí un poco del camino, pero regresé a ti, rápidamente. Aquí estoy, Señor, una vez más a tus pies. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer si has pecado en el Señor? ¿Tú qué tienes que hacer si has encontrado pecado en tu corazón? Arrepiéntete y regresa otra vez a los caminos del Señor. No te apartes de sus caminos impiamente, voluntariamente. Regresa con el Señor arrepentido. Pues ve lo que dice la palabra de Dios al respecto de esto. Primera de Juan capítulo 2, verso 1 al 3. Primera de Juan capítulo 2, verso 1 al 3. Primera de Juan capítulo 2, verso 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesús el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Pecaste, arrepiéntete, pide perdón a Dios y descansa en el sacrificio de Jesucristo. Descansa en el precio de sangre que Él pagó por ti hace más de 2000 años. Descansa en eso. Descansa que Él ya te perdonó todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Descansa en eso. Descansa en eso. Bueno, tú dices, Sergio, además, para obtener el favor de Dios, ¿qué más hizo David además de caminar en los caminos de Dios? Bueno, además de caminar en los caminos de Dios, escucha, guardó los dichos de su Dios. Entonces, si tú quieres que el Señor te escuche, si tú quieres el pronto socorro de Dios, primeramente tienes que caminar en sus caminos y también tienes que guardar sus dichos. Vamos al verso 22, Salmo capítulo 18, verso 22. Ve lo que dice David. Por esto obtuvo el favor de Dios. Verso 22, Salmo 18. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Hermanos, si realmente queremos caminar en los caminos de Dios en santidad, como el Todopoderoso nos manda, entonces debemos de tener en todo momento los juicios de Dios enfrente de nuestros ojos y nunca apartar sus estatutos de nuestros corazones. En otras palabras, escúchame, debemos de tener en nuestra mente la palabra de Dios y atesorar en nuestros corazones las enseñanzas que se encuentran en la Biblia para ponerlas por obra y no pecar en contra de nuestro Dios y en contra de nuestros semejantes. A esto se está refiriendo esto David. Cuando dice, pon tu palabra, pon tus estatutos en mi mente, está diciendo, tengo la palabra de Dios, la Biblia, en mi mente y en mi corazón todo el tiempo. ¿Y esto te ayuda a dejar de pecar? Claro que sí. Ve a Salmo 119, verso 11. El hecho de que tú tengas la palabra de Dios siempre frente de ti, que la atesores, la leas, la guardes, la apliques, es el único remedio para que tú dejes de pecar y sigas los caminos de tu Dios. Salmo 119, verso 11. Ve lo que dice.
en mi corazón he guardado tus dichos para que no pecar contra ti. Entonces, si no quieres pecar contra Dios, tienes que guardar los dichos, su palabra, los contenidos de la Biblia, ¿en dónde? En tu corazón. Oye, Sergio, ¿esto en verdad funciona? Claro que funciona, porque ve lo que dijo Jesús en Juan 17:17. Juan 17:17. Ve lo que dijo Jesús. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quieres santificarte? Pues santifícate por medio de la palabra de Dios. ¿Quieres ser limpio de tus pecados? Pues límpiate por medio de la palabra de Dios. ¿Quieres saber cómo vivir la vida en santidad que Dios te manda que vivas? Pues aprende la palabra de Dios para que sepas cómo caminar estos caminos. Para que sepas cómo no salirte de la vereda que el Señor ya te marcó que sigas para llegar a tu destino eterno, que es la Jerusalén celestial, como en el libro Progreso del Peregrino. ¿Cómo saber qué camino es el torcido? ¿Cómo saber qué camino es el recto que te lleva a tu Dios? ¿Por tus creencias? ¿Por tus vivencias? ¿Por tus opiniones? Te va a llevar a camino torcido que te conduce al infierno. Solamente y únicamente por la palabra de Dios sabrás cuál es el camino que debes de tomar para obedecer a Dios, como Él quiere que lo obedezcas. Entonces, si quieres el favor de Dios, obedece su palabra. Ya tenemos dos requisitos, ¿no? David, ¿cómo obtuvo el favor de Dios? Pues obtuvo el favor de Dios caminando sus caminos, obtuvo el favor de Dios obedeciendo su palabra, guardando sus dichos, pero también obtuvo el favor de Dios combatiendo sus pecados. Ve lo que dice el verso 23, Salmo 18, verso 23. Salmo 18, verso 23. Dice así el Salmo 18, verso 23. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Yo sé que esto ya lo mencioné en el primer punto, de caminar los caminos rectos, pero nunca está de más repetirlo cuando la palabra de Dios lo repite. Si queremos el favor de Dios en nuestras vidas, debemos nosotros voluntariamente esforzándonos apartarnos de nuestro pecado. Tú debes de esforzarte en apartarte de tu pecado. Tú debes de guardar tu vida de toda maldad. Ahora, hay dos áreas que tienes que tener en mente, que tienes que guardar. Primeramente, tienes que reconocer que está la maldad interior, la que está en tu corazón, y está la maldad exterior, la que no está en tu corazón. Entonces tienes que guardar tu corazón de la maldad interior. ¿Cuál es la maldad interior? Bueno, la que está dentro de ti, la que es tu concupiscencia. Aquí yo siempre les digo, pónganle nombre, ¿qué es el pecado que más te gusta? Bueno, pues de eso te tienes que guardar. De eso tienes que guardar tu corazón, del pecado que más te gusta a ti, del pecado que nace a ti. Apuesto lo que quieras, que nadie te obliga a pecar del pecado que tanto te gusta. No es necesario que nadie te amenace. Un ejemplo, a ti te gusta el chisme, a ti te gusta mentir, a ti te gusta el alcohol, a ti te gusta la droga, a ti te gusta ser perezoso. No es necesario que alguien te diga, tienes que hacer esto. Claro está. A ti te encanta eso. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Guardar tu corazón de este pecado que tanto a ti te gusta en lo particular. Tienes que guardar tu corazón. Ahora, también tenemos que guardar nuestro corazón de la maldad exterior. ¿Cuál es esta maldad exterior? La que no proviene de ti, la que Satanás, por medio de todas sus artimañas, la pone allá afuera para que te enganche y tú la sigas. Yo te puedo dar un ejemplo. Puede ser que en estos momentos en tu corazón, pues estés agradecido con Dios, pues estés contento con Dios. Tú llegues a tu casa y digas, nada me falta, gracias Señor porque estoy satisfecho en ti. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a ver en la tele, pues, que solamente los exitosos pueden tener un buen carro? ¿Qué pasa cuando tus pláticas de tus amistades o de tu lugar de trabajo te orillan a que no te tienes que conformar con lo que tienes, sino que tienes, escucha esta palabra, ambicionar más de lo que ya tienes? Que nunca tienes que estar conforme con lo que has conseguido, sino que siempre tienes que buscar más y más y más allá arriba. Y de repente
Tu corazón que estaba contento con Dios, agradecido por todo lo que Dios te ha dado, empieza a crecer pecado. ¿Cómo? Señor, si tan solo me bendijeras más, tendría una tele más grande. Si tan solo me bendijeras más, tendría una casa mucho más grande. Y entonces empiezan a hacer el pecado. ¿Está mal querer más? No. Está mal no ser agradecido con Dios con lo que tienes. Y está mal buscar medios para conseguir eso pecaminoso que tienes. ¿Por qué? Porque a lo mejor en tu trabajo te dicen, tú tienes que tener victoria, y si quieres tener más dinero, pues tienes que meterle más al trabajo. Y tú dices, pues sí es cierto, si quiero más dinero tengo que trabajar más. Entonces, si tengo que trabajar más, tengo que, a lo mejor, es como quiero esta meta, como quiero mi carro último modelo, entonces descuido mi casa, descuido a mi esposo, descuido a mi esposa, descuido a mis hijos, y me tengo más tiempo en el trabajo. Descuido mi tiempo de estudio, descuido mi tiempo en oración, ya no le dedico tanto tiempo al evangelismo. ¿Se dan cuenta? Como algo bueno, porque desear un carro último modelo no es malo, nos puede conducir a que este deseo se haga pecaminoso, a olvidar las cosas que Dios nos manda primero que hagamos. Y de eso hay que tener cuidado, porque las cosas externas que nos pone Satanás se pueden volver internas. Y después para sacarlas de nuestro corazón, cuesta trabajo. Entonces tienes que tener cuidado con el pecado interno. Ya no te digo porque tú sabes cuál es el tuyo. Y con el pecado externo, con todo lo que te ofrece Satanás para que te olvides de tu Dios. Y David tenía cuidado de eso, porque David aprendió a la mala con Betsabé. ¿Recuerdas cuándo fue escrito este salmo? Dice el título, cuando Dios lo libró de todos sus enemigos. Quiere decir que fue escrito, ya sea cuando lo libró de Saúl, o bien también puede ser más adelante, mucho más adelante, cuando David ya tenía una edad avanzada. Y obviamente ya había pecado con Betsabé y entendía que tanto los pecados internos, como la lujuria, como los pecados externos, pues Betsabé se estaba allí y la vio, pues pueden dañar el corazón de un hombre. Entonces hay que tener cuidado. Ve lo que dice el verso 24, Salmo 18, verso 24. Continuemos con esto. Dice el verso 24 del Salmo 18. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Por lo cual, esta palabra, ¿qué nos da a entender? Es decir, como he sido justo y caminado en los caminos de Dios sin desviarme, he guardado su palabra para cumplirla y me he esforzado en no caer en pecado, por lo cual, porque ya lo vimos anteriormente, por lo cual, como he cumplido todo esto, dice el salmista, me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia. Ve lo que sigue diciendo el texto. Conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Esta es una gran realidad. Dios les da recompensas a sus hijos conforme sus obras, conforme sus buenas obras. Y aquí David no se está refiriendo a la salvación, porque recordemos que la salvación es por gracia por medio de la fe. No, sino a los favores que Dios tiene con sus hijos dependiendo de sus obras de justicia y dependiendo de su voluntad divina. Ahora, no esperes que Dios te bendiga aún más de lo que ya te está bendiciendo si no vives conforme a su voluntad. No esperes eso. No esperes que Dios te bendiga más si tú no estás caminando en los caminos de Dios. Por supuesto que no. Si quieres recibir mucho de Dios en este mundo, escucha, si tú quieres recibir mucho de Dios en este mundo, conforme a su soberanía, conforme a su propósito, entonces tú tienes que entregarle más a Dios en esta vida. Así nada más. Tienes que entregarte más a Dios. Y con esto tampoco estoy diciendo que si tú vives una vida santa, no tendrás problemas. Claro que no. Siempre vas a tener problemas, siempre vas a tener ataques, siempre vas a tener luchas, siempre vas a tener pruebas por parte de Dios, siempre. Pero lo que estoy diciendo es de que si vives conforme a la voluntad de Dios, en obediencia al Padre y al Hijo, pues el Señor siempre va a estar allí para ayudarte, en todo momento. Puede ser que a nuestros ojos parezca tardada esta ayuda,
pero puedes estar seguro que el Señor escucha tus oraciones, verso 1 al 19, y que el Señor te hará favor en el momento oportuno, conforme a tu justicia, porque tú no te has apartado de Él. Claro está, entonces tu alma puede estar tranquila. Y entonces David se examinó a sí mismo, ¿y qué fue lo que dijo? Señor, tú me has ayudado, ¿por qué? Porque me he examinado mi vida y he vivido una vida recta, una vida justa, hecho conforme tú estás ordenando en tu palabra. Vamos a continuar. Punto número 2 del bosquejo, y le voy metiendo un poco más de rapidez. Punto número 2 del bosquejo es: Dios recompensa a los buenos y a los malos. Aquí, en los versos anteriores, pues David simplemente estaba diciendo cómo Dios lo había recompensado a él. Pero a partir de aquí, del verso 25 al 27, Dios dice: vean cómo Dios va a recompensar a los que obran en justicia y cómo Dios recompensa a los que obran en maldad. Dios recompensa a todos, pero conforme a sus obras de cada individuo. Ve lo que dice el verso 25. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. La palabra misericordioso, en el hebreo de este salmo, esa palabra, la traducción, la mejor traducción sería fiel. Entonces, con el fiel te mostrarás fiel. Esta sería la mejor traducción. Con el fiel te mostrarás fiel. Entonces, Dios se mostrará fiel Dios se mostrará fiel contigo si tú fielmente sigues sus caminos. Esa es la idea. Entonces, si nosotros estamos del lado de Jesús, Jesús estará de nuestro lado fielmente y nada nos faltará. Y vean lo que dice también, continuando con el pasaje: y recto para con el hombre íntegro. O sea, Dios será intachable con la persona que se esfuerza en ser intachable o que se esfuerza en ser libre de pecado. Vamos al siguiente verso, verso 26. Salmo 18, verso 26. Ve lo que dice: limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. La primera parte de este verso se refiere a que Dios se mostrará puro al que se muestre puro, o sea, sin pecado. Pero la que vamos a detenernos un poco es la segunda parte, porque dice: y severo para con el perverso. La palabra severo a lo mejor no nos muestra casi nada, porque no entendemos muy bien la palabra severo. Pero una mejor traducción de esta palabra que aquí está ocupando la Reina Valera para severo es: da la intención de lucha. Entonces se podría traducir: lucha serás para con el perverso. Yo se los explico. Dios está en posición de batalla para con el perverso. Dios está en posición de batalla para con el perverso. O sea, Dios se mantiene en un estado hostil. Escucha, Dios se mantiene en un estado hostil para con el hombre pecaminoso. Entonces, quiero que ustedes noten cómo Dios muestra todos sus favores de bondad para con el hombre bueno, para el hombre que sigue sus mandamientos, pero se muestra agresivo para el hombre que abiertamente es su enemigo. Yo quiero que leas dos pasajes. Ve conmigo a Romanos 1:18. Y en estos dos pasajes nosotros observaremos cómo las personas que se esfuerzan en pecar, cómo las personas que se esfuerzan en ser enemigas de Dios, este mismo Dios que es bueno con sus hijos que buscamos su bondad, se comporta de una manera agresiva con ellos, una manera enemiga, una manera de posición de lucha. Romanos 1:18, ve lo que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira del cielo se revela a estos hombres pecaminosos. Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8.
Apocalipsis 21:8. Vean lo que dice. Pero los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, aquí podemos ver que está hablando los pecadores, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces Dios se mantiene hostil con los perversos, con los pecadores. Tal vez alguien pueda decir, Sergio, yo no puedo creer que Dios sea tan severo con los pecadores. Pues yo he escuchado que dicen que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. ¿Qué dice la Escritura? Salmo 5:5. Salmo 5:5. Salmo 5:5. Ven lo que dice. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, o sea, no estarán de frente de ti. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. No dice aborreces la iniquidad, sino que dice aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios aborrece al pecador. Ahora ve lo que dice Salmo 7:11. Salmo 7:11. Escucha. Salmo 7:11. Dios es juez justo. Y Dios está airado, enojado contra el pecador, contra el impío, todos los días. Dios está enojado contra el pecador todos los días. Entonces, cada vez que tú le dices a un pecador, Dios te ama, no te preocupes, tú le estás mintiendo a ese pecador. Nunca le tienes que decir a un pecador que Dios lo ama, porque Dios está enojado con él todo el tiempo, todos los días. ¿Tú cuándo le puedes decir a un pecador que Dios lo ama? Cuando se arrepiente. Hombre pecador, mujer pecadora, hijo, hija, tío, tía, amigo, amiga, conocido, mi vecino, ya saben quién, mi vecino. Dios te puede amar si te arrepientes. Y si te arrepientes ahora mismo y crees en Cristo Jesús, Dios te va a amar con todo su corazón. Pero si no te arrepientes, no esperes que Dios te ame, porque Dios está enojado contigo todo el tiempo. Ah, qué diferencia, ¿verdad? Volviendo a nuestro verso del capítulo 18, Dios está en posición de lucha contra el pecador todo el tiempo. Dios está esperando pelear con él. Dios tiene sus momentos para que cuando Él baje, cuando Él descienda, ¿cómo describe la Escritura que va a bajar Jesucristo? Con todo su ejército, en caballo blanco, con la espada, ¿qué? Desenvainada. Así Dios espera llegar con el pecador no arrepentido. Pero tú que te arrepentiste, ¿cómo Dios llegó contigo? ¿Con la espada desenvainada? No, con los brazos abiertos. Hijo, qué bueno que tomaste el buen camino, qué bueno que consideraste. Acércate a mí. Es más, no te dice acércate a mí. Él llega contigo y te abraza. Ya estás conmigo, nada te faltará, tú tranquilo. Solamente sigue mis mandamientos, sigue mis preceptos. ¿Y tu espada, Señor? ¿Cuál espada? Yo no traigo nada. Ve, no tengo ningún arma conmigo. La traeré con los pecadores, pero contigo estoy así, como oveja, como cordero, y como león, si alguien se atreva a tocarte. Sigamos con nuestro verso base. Salmo 18, verso 27. Bueno. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Mientras que Dios salva a los que se humillan a sus pies pidiendo perdón, este mismo Dios humilla y quebranta a los hombres altivos que se creen autosuficientes y no buscan hacer las paces con el Creador. Tal vez tú digas, Sergio, muy bonito y todo, pero yo no veo a ningún altivo, a ningún orgulloso. Yo no veo al hombre malo que está siendo juzgado por Dios. Al contrario, cada día veo que mi enemigo se está volviendo más fuerte. Cada día veo que la maldad se está extendiendo por todo México. ¿Qué pasa allí?
¿Dios me está mintiendo? No. Mira, hay una realidad, hermano, y tú tienes que entender esto. Dios ayuda a cada persona conforme a su misericordia. Y Dios ayuda a cada persona conforme a sus propósitos. Pero algo es seguro. No esperes que el malo pague su maldad en esta tierra. Porque muy probablemente el malo no pague su maldad en esta tierra. Pero ¿cuándo sí tenemos que esperar que el malvado pague su maldad? En el día del juicio. ¿Por qué? Porque este mundo está corrupto. ¿Acaso nuestras autoridades no son corruptas? Escúcheme, seríamos tontos al pensar que no. ¿Acaso este mundo no aplaude la maldad y critica lo santo? Claro que sí. Todo este mundo se está cayendo en pedazos. Pero no se preocupen. Llegará el momento cuando el Señor regrese y ponga orden y justicia a este mundo. Entonces, ¿tú sí puedes orar al Señor por justicia? Claro. Pero si al Señor no le place escucharte en este mundo, da por hecho que esas oraciones se verán cumplidas cuando Dios juzgue a tu enemigo, a nuestro enemigo, a nuestros enemigos, a la gente que es enemiga de Dios. Ve lo que dice Romanos capítulo 2, versos 5 al 9. Romanos capítulo 2, versos 5 al 9. Romanos capítulo 2, versos 5 al 9 dice así. Romanos 2, 5 al 9. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveraron en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Regresando a nuestros versos, Dios es puro, con el limpio. Dios se comporta buena gente para los que hacen su voluntad, pero Dios desprecia y trata con ira y tratará con ira a los perversos, a los malvados. Dios juzga a cada uno conforme a sus obras. Y era lo que David quería dar a entender. Como yo he sido bueno, Dios me ha tratado buenamente. Pero cuidado que si tú has sido malo, porque Dios te tratará conforme a tus obras de maldad en su debido tiempo. Entonces, en los últimos versículos, en el verso 28 y 29, ¿qué es lo que encontramos? La recompensa que David pedía en el verso 20 y en el verso 21. ¿Cuál es esta recompensa? Dice el verso 28 y 29. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrarás mis tinieblas, contigo devastaré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Dios, ¿qué vimos en los versos? ¿Cómo estaba David en los versos 1 al 19? Estaba hundido por sus enemigos, pero vemos que el Señor le dio la ayuda. ¿Cómo? Le libró de sus enemigos. ¿De qué manera? ¿Dios sobrenaturalmente vino y aplastó a sus enemigos con 1,000,000 de ángeles? No. Le dio las fuerzas a David para que él mismo enfrentara a sus enemigos. Tú me ayudaste, Señor. Tú me diste las fuerzas, y lo vamos a ver en los siguientes versículos, tú me diste las fuerzas para saltar los muros y combatir a todos mis enemigos. Por ti yo estoy aquí libre el día de hoy. Reconozco esto. ¿Pero por qué? Porque oré a ti y porque viví una vida santa, una vida en justicia. Por eso escuchaste mis oraciones. Déjame decirte una cosa. ¿Se acuerdan que les había dicho que este salmo, ya para concluir, era un salmo mesiánico? Bueno, este es un salmo mesiánico. ¿Dónde está Jesús aquí? ¿Dónde podemos encontrar a Jesús? Ustedes dirán, en ningún momento se mencionó al Mesías, en ningún momento dijo Jesucristo. ¿Dónde está Jesús? Bueno, tenemos primeramente que entender el contexto del Salmo 18. ¿Por qué David escribió lo que escribió? El Salmo 18 está escrito en el momento histórico llamado el Antiguo Pacto. ¿Cuál es este Antiguo Pacto, hermanos?
Dios le dijo a Moisés y a todo el pueblo de Israel, le dijo, si tú obedeces mi palabra, la ley que yo te he dado, yo te bendeciré. Pero si no obedeces mi palabra que yo te he dado, te voy a maldecir. David está en ese antiguo pacto. Yo lo leo nada más para que lo tengan en mente. Vean, Deuteronomios, verso 1 y verso 15. Deuteronomio 28, verso 1 y verso 15. Dice así, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Verso 15. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, salud, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces ahí tenemos una lista de las bendiciones por cumplir la palabra de Dios y de las maldiciones por no cumplir la palabra de Dios. David en ninguna manera estaba siendo arrogante en decir, ya ven, yo soy justo, yo cumplo los mandamientos de Dios, vean cómo soy yo. No, él estaba apuntando a Dios primeramente. Dios, porque he obedecido tu palabra, yo sé que vendrá bendición de tu parte. Porque he cumplido tu palabra. Tú has dicho que si yo cumplo tu palabra, tú me bendecirás a mí. ¿Hasta ahí todo bien? Porque David estaba en el antiguo pacto. Eso es lo que dice Dios. Si tú obedeces mi palabra, hay bendición. Si no obedeces tu palabra, hay maldición. Pero entonces cae de nosotros. ¿El antiguo pacto es aplicable a nosotros, la iglesia? Claro que no. Claro que no. Esta promesa de que si cumples mi ley, te bendeciré, y si no la cumples, te maldeciré, no es para nosotros los gentiles, es para el pueblo de Israel. Pero entonces, ¿nosotros cómo podemos ocupar este salmo en nuestras vidas? Primeramente tenemos que reconocer algo. 1. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros vimos del verso 25 al 27 no cambia. Dios realmente paga conforme a nuestras obras. Pagará con bien a los que cumplen la justicia y pagará con mal a los que son pecadores. Ahí entendemos todo. Pero no nos podemos quedar con esto. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cómo obtenemos el favor de Dios? ¿Cómo tú obtuviste el favor de Dios? Piénsalo. Por medio de Cristo Jesús. ¿Hay justicia en ti? No, no hay ninguna justicia en ti. Entonces, ¿tú cómo puedes orar este salmo cuando dice David, yo he sido justo? Tú sabes que tú no has sido justo, tú sabes que tú eres pecador, tú sabes que mereces el infierno. Pero tú sabes que por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, ahora tú has sido justo. La justicia que Él vivió, la vida perfecta que Él vivió, cuando tú creíste en Cristo Jesús, Él te la dio a ti. Entonces ahora tú puedes orar este salmo diciendo, Señor, yo soy justo, no conforme a mis obras, sino conforme a las obras de Cristo Jesús. Así que, Padre, como me he esforzado en vivir la vida que tú quieres que viva, no en mis fuerzas, sino en el Espíritu Santo que me has dado por creer en mi amado Salvador. Entonces, Señor, por favor te pido, bendíceme como bendeciste a David por sus obras. Porque vean lo que dice Efesios 1:3. Y con esto concluimos. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, ¿tú quieres el favor de Dios? Ora. Verso 1 al verso 19. ¿Tú quieres el favor de Dios? Haz obras de justicia, entendiendo esto, que nunca van a provenir de ti, sino de lo que Cristo hizo por ti, y que tú vives en santidad, reflejando la obediencia que le prometiste a Cristo que ibas a cumplir cuando te convertiste en su esclavo, en su siervo, diría David, ¿no? Por eso Dios nos pide que hagamos obras de justicia, como evidencia de que realmente hemos creído en Él. Entonces ahí está. ¿Quieres el favor de Dios? Ora, vive una vida en justicia, porque todas las bendiciones ya son tuyas. ¿En quién? En Cristo Jesús. Solamente espera y sigue orando y sigue viviendo en santidad. Aquí lo vamos a dejar, hermanos.
Vamos a orar.